Y bueno, pues vamos a empezar con la primera presentación, que bueno, es con Luis Antonio Gómez, que es el fundador de la comunidad de HTML5, con su ponencia que se llama el Kit Frontend, que todos deben conocer. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para Luis. Perfecto. Vamos a hablar. Para iniciar esta charla quisiera preguntarles cuántos de ustedes, alzando la mano, se dedican al frontend o del lado del cliente. Nada más uno. Me refiero al lado del cliente. Ya que si no conocen el tecnicismo, bueno, les explico, o van a entenderlo en el transcurso de la charla, ¿no? Y bueno, quiero iniciar diciéndole adiós a los webmasters. No hay maestros de la web ya, porque no hay todólogos de la web ya. Se delegó todo el trabajo, ya hay diseñadores, ya hay gente que hace JavaScript, porque JavaScript ya se volvió muy poderoso. Hay gente que se dedica ya, por ejemplo, a experiencias de usuario, a diseñar las interfaces de usuario. Hay muchos paradigmas, hay mucho de dónde ver del lado del cliente ya, que uno solo ya no puede hacerlo todo, ni siquiera el backend ya creció exponencialmente y no nos podemos dedicar a hacerlo todo como antes, antes por ejemplo en internet hacíamos sitios web y no, pues soy webmaster, te hago tu diseño, te instalo un CMS, te hago el template, yo hago todo. Eso ya fue hace mucho y que sean demasiado las tecnologías como para que sigamos haciendo eso. Y bueno, existen incontables herramientas. Pueden irse, por ejemplo, a GitHub y poner, manejadores de paquetes, de dependencias, manejadores de preprocesadores, de CSS, o un metalenguaje como CoffeeScript, que lo vamos a platicar un poquito. Se pueden ir a GitHub y buscar equivalencias alternativas, o incluso a otro tipo de repositorios, y van a encontrar innumerables alternativas, todas ya sean software libre o open source, como lo quiera manejar ya la comunidad o detrás de ese proyecto. Vamos a encontrar millones, y con eso lo pueden armar ustedes. Yo voy a recomendar unas cuantas, lo que me alcance del tiempo, pero ustedes pueden armar el kit como ustedes quieran, con lo que quieran. Esa es como la idea para que sepan cómo es que está ahora el frontend en este momento. Y bueno, mi nombre es Luis Antonio Gómez, como ya me mencionaron. Yo soy fundador de la comunidad de HTML5 Fácil y cofundador de Ninja Code TV. HTML5 Fácil es una comunidad más enfocada a frontend, pero tocamos todos los temas de internet. Y Ninja Code es como un proyecto en vivo, un streaming, donde hablamos de tecnología e invitamos a gente especializada en ciertas tecnologías. Ahorita está en stand-by, pero pronto vamos a regresar con la nueva temporada. Y para darle seguimiento a redes sociales, sí les pediría que utilizaran este hashtag. No sé si tiene un hashtag oficial de Microsoft Open o ha sido alguna mención. A mí me gustaría que hicieran una mención para que se vea la actividad y pues lo buenísimo que está el evento, ¿no? Estoy emocionado de estar aquí y bueno, me encantaría que le dieran seguimiento para que pues, la gente se entere y aunque sea lo vea por el stream. Y bueno, supongo que ya quieren conocer el kit, ¿no? Ya vamos a lo bueno. Las herramientas útiles de HTML5. Ahorita voy a iniciar con las herramientas de HTML, sobre todo metalenguajes o preprocesadores, como quieran llamar. El primero, y que yo utilizo mucho, sobre todo en Sublime Text, es Emmet. Emmet me encanta porque yo ya no hago HTML puro, o sea, no lo escribo, abro las etiquetas, meto el contenido, lo cierro, las diagonales, menor que, mayor que, esos caracteres como que los vamos olvidando un poco porque empezamos a hacer como magia, ¿no? Yo pongo el nombre de la etiqueta, tabulador, y aparecen las etiquetas ya armadas y listas, ¿no? Eso es increíble con Emmet. Y es un plugin, no tengo que compilarlo, no tengo que ir a terminar, meter los comandos, que me exporten ya al HTML, nada de eso. Simplemente con nuestro botón de magia, el tabulador. Eso es lo que hace Emmet. Ese es su sitio web, el logotipo. Eso es lo que hace Emmet, ese es el código de Emmet. Y bueno, me encanta porque simplemente, por ejemplo, hay desarrolladores que en una sola línea de editor se escriben todo su DOM. Entonces, terminan su DOM en una sola línea, le dan tabulador. Esta última tentación, ahora sí, ya aprender de CSS que le dé una picadita, ¿no? Ese es el código, no sé por qué es el de las dos. A ver.
podemos meter operadores matemáticos. El asterisco, podemos decirle, ok, voy a hacer una lista, UL mayor que sería como que el que le sigue va a estar dentro de esa etiqueta, va a ser como un hijo. LI, que serían para las listas, los bullets, y le ponemos asterisco y el número de multiplicación que queramos para esas etiquetas. Entonces, por ejemplo, 5, le damos tabulador y va a crear lo que es una lista, ¿no? UL, LI, y esos LI lo va a multiplicar por 5 sin necesidad de repetir el código. No hay que hacer copy and paste 5 veces para tener 5 ítems, ¿no? Sino que con el asterisco o los operadores matemáticos y los números hacemos multiplicaciones. Eso es una pequeña cosa de lo que hace M, ¿no? La magia. Hay muchas cosas. Podemos, por ejemplo, si manejan muchos templates en CMS o en su framework backend, podemos meter entre llaves, por ejemplo, el contenido de unas variables. No es que validemos las variables a la hora porque no se compilan, ¿no? Pero por lo menos podemos meter a lo mejor texto en Lore o otras cosas, o simplemente poner como que alias, ¿no? Esa es la gran magia de. Y bueno, ese es el código. No sé si tienen preguntas sobre esta herramienta hasta ahorita. ¿Sí quedó claro? Está muy fácil, o sea, cuando lo empiezan a utilizar se van a enamorar de estos y si no se van a enamorar del que sigue. Otro punto importante es que no solamente trabaja con Sublime, sino con otros IDEs o editores de texto, que ya han salido muchísimos ahorita, ¿no? Y en su página lo van a encontrar, simplemente son paquetes de los editores. Hamel ya es un poco más avanzado porque ahora sí se compila, y los que hacen Ruby on Rails lo utilizan muchísimo, pero no quiere decir que si no haces Ruby no lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar porque simplemente lo compilamos en local. Hace casi lo mismo, pero obviamente se compila y podemos manejarlo ya con el sistema de templates de su framework favorito, porque ya podemos meter las variables, ¿no? Y hace casi lo mismo como les acabo de decir, pero el sistema de archivos es diferente. Tenemos como que más organización. Por ejemplo, tienen un proyecto muy grande, como aquí los chavos. Imagínense que tienen un proyecto que requiere de numerables archivos HTML, ¿no? Entonces sería muy difícil empezar a hacer carpetas, empezar a hacer, no sé, un diagrama de cómo es que va a fluir la interfaz. Entonces con Hamel podemos desde el terminal, que es lo hermoso de la terminal, hacer como una organización de archivos. Ok, voy a hacer un directorio porque estas son las interfaces de login. Ok, en Hamel empiezo a organizar todo mi proyecto, ¿verdad? No van a estar unidos, o sea, pueden dividir el DOM de todo su sitio web y hacer como partes para no repetir código, para reutilizar funciones, para reutilizar archivos. Todas las operaciones matemáticas, funciones, como si estuvieran programando casi. Y olvidémonos también de mayor que, menor que, diagonal, cerrar etiquetas, etc. Porque es más limpio. Es la idea de Hamel, que sea una escritura más rápida, organizada y muy limpia. Esa es la gran ventaja. Y este es un ejemplo. Lo que tienen arriba es código Hamel y lo que tienen abajo es el código HTML en general. Y si ven, se pasa un poquito, como ir hasta Python, porque está muy limpio y obviamente indentado. Y ya eso es lo que genera, que como ven, se ahorraron varias líneas. Quizás ahí como es un poquito más, no, pues habrá como unas dos, ¿no? Pero imagínense el proyecto que les acabo de decir que es gigantesco, donde por ejemplo quieren hacer una red social, se van a manejar gran cantidad de archivos. Y lo mejor es que si trabajan con control de versiones, pues van a tener un equipo muy grande, ¿no? Y con Hamel, pues todos haciendo Hamel, oye, me voy a pasar al sistema de login, ok, empieza a programarlo todo. O sea, son herramientas muy útiles a la hora de hacer frontend. Y sobre todo frontend muy avanzado. Hasta ahorita terminamos ya con HTML. No sé si tienen preguntas o quieren que les diga otro. Hay muchísimos, yo conozco nada más estos dos. Los otros he escuchado de todos, pero los que me memorizó y que me gustaron más son estos dos. No sé si tienen preguntas de ahorita la parte de HTML. Perdón. Para la edición de tarjetas, yo quisiera que dibujamos un tamaño de una hoja, pero yo quisiera ¿Cómo de tarjetas? ¿Quieren publicar como con formas de tarjetas ahí? Bueno, yo estoy hablando nada más de HTML, solamente HTML, no son versiones estilos.
Pero, o sea, el HTML sigue siendo el mismo, no va a cambiar, perdón, HTML5, no la versión 5. Pueden hacer HTML4 lo que quieran, ¿no? Pero obviamente no lo van a hacer. El HTML sigue siendo lo mismo, tú vas a aprender el mismo DOM, la misma estructura como tú quieras usar, e incluso puedes utilizar frameworks frontend como completos como Bootstrap, Foundation, Skeleton, lo que quieras. Los puedes seguir utilizando porque tú vas a hacer el código. Hammer y Emmet son solamente un intermediario, alguien que te va a facilitar la escritura y alguien que te va a ayudar a que lo escribas más rápido. Emmet es como que más para, por ejemplo, si tú estás desarrollando solo, Emmet es más como para ti, no para alguien más solito, ¿no? Yo solamente quiero que me ahorren tiempo. Hammer es lo mismo, pero apunta más a proyectos muy, muy grandes. Tú vas a seguir haciendo todo. Entonces, si quieres hacer una tarjeta, quizás no, específicamente no se pensó para cositas así, sino que vas a seguir escribiendo el HTML de siempre, pero con un intermediario. Por eso dicen metalenguajes o preprocesadores o postprocesadores, como ya saliendo conceptos. Pero si quieres hacer un diseño de una tarjeta que quieras, tú vas a pensarlo, cómo lo vas a maquetar, o tienes el diseño y como tú quieras, o sea, no cambia nada, tú sigues haciendo el mismo código. Sí, no es tan específico el asunto. ¿Una más? De todos modos hay una sección de preguntas más adelante para irlos viendo todos. JavaScript. En JavaScript también creció demasiado el asunto, sobre todo porque ahorita JavaScript está en su mejor momento. CoffeeScript, les habla muchísimo de CoffeeScript, todo el mundo me dice CoffeeScript. Hay alternativas que no la puse porque la otra está como que más, no sé, yo la digerí más rápido. Tengo más como metido el CoffeeScript en la casa. Se llama GorillaScript, es la alternativa a hasta yo lo dice. CoffeeScript, la idea es que escribas JavaScript más limpio, sin la necesidad de hacer como todo el mundo dice, que JavaScript es muy horrible para escribirlo. CoffeeScript te lo limpia. Prácticamente tiene como la filosofía de Python, porque es muy limpio, sin llaves, sin indentación, puntos y comas, eso te olvida. Y va muy de la mano con Node.js, o sea que se puede instalar con el manejador de paquetes de Node.js, NPM, y bueno, este es el código, de CoffeeScript. Si ven, van a decir, esa es una copia de Python, ¿no? Le da como que, o sea, sigue haciendo todo lo que hace el lenguaje, pero obviamente muy limpio, y unas cositas, hay unas características muy interesantes que tiene ahí, que se puede leer en la documentación. Y bueno, Septo.js, ya no quise meter otras alternativas porque un puntito, como que un problemita que veo a la hora de desarrollo de frontend es que utiliza mucho jQuery, como que todo el mundo es, ok, jQuery es muy hermoso, ya sé jQuery se evangelizó casi por todo el planeta, pero lo que yo veo es que jQuery como es muy viejo y muy maduro, es más pesado, tiende a hacerse más pesado la librería. Allá hay alternativas, ¿no? Con retrocompatibilidad, que utiliza esta versión, con soporte más a navegadores modernos, utiliza la versión más reciente, ¿no? Creo que lo dividieron entre 1.10 y la versión 2, esa es la diferencia. Pero para mí es muy pesado y hay muchas cosas que ya no utilizo. Cuando hago sitios web, por ejemplo, sí hago con jQuery, pero ya no vamos conscientes de qué trae ahí, ¿no? Aunque ya tiene como que sistemas para activar o desactivar cosas que no utilicemos, están escritas y consumen espacio en nuestro servidor, ¿no? Entonces, la alternativa que más directa es Septo.js, porque no le da soporte a navegadores viejos, va más orientado a ser muy liviano y con la misma filosofía de jQuery. Si ya sabes jQuery, Septo.js es totalmente compatible contigo porque utiliza las mismas sintaxis. Entonces, te vas a, por ejemplo, al sitio web y lees la documentación y tú dices esto es jQuery, pero con unos cuantos cambios muy ligeros y que su documentación es muy corta. Incluso muchos lo utilizan, por ejemplo, con PhoneGap para hacer aplicaciones híbridas porque es muy ligero, porque tiene lo necesario y aparte ya saben jQuery, ¿no? Ya saben. Y bueno, se cambian creo los no sé por qué se cambiaron las slides. Bueno, no importa. Ese es el código JavaScript que generaba la de CoffeeScript. O sea, ya ahí se hace una comparación con el código anterior y van a ver que ya no tenemos puticoma, llaves,
y es más limitado. Aunque cuando ya ves JavaScript, te vas a inspeccionar el código y ves JavaScript, sobre todo cuando abren jQuery, van a ver que es un desastre porque tienden como que a compilarlo y hacerlo como que más compacto para que pese menos. Y eso también lo hace CoffeeScript, te da código para desarrollo y código para producción. Y vamos con CSS, ¿no? Que es como que más el lado de los diseñadores o los pixel perfect y lo que quieran. SAS es una herramienta muy utilizada, la comunidad es muy grande. Por ejemplo, Bootstrap y Foundation, que son los frameworks casi por excelencia del frontend completos, lo utilizan. Bootstrap también tiene alternativas a LESS, pero da una alternativa también en SAS y es la que más utilizan. Entre LESS y SAS como que hay discusiones, siempre me preguntan, oye, ¿cuál recomiendas? ¿LESS, SAS o Stylus? Y la respuesta que siempre doy es que no importa cuál, no hay un mejor, es el que se te acomode más a ti, ¿no? El que más te guste y con el que trabajes más rápido o te dé esas posibilidades que no te da el otro. No hay un mejor porque no, o sea, se hacen prácticamente lo mismo con unos cuantos cambios en la sintaxis o en la manera de trabajar o incluso en la terminal, todo esto es abajo terminal. Entonces, no hay un mejor, a menos que te vayas a comparar su comunidad, ¿no? Cuál tiene mejor soporte, cuál es más amigable y cuál me ayuda, ¿no? A empezar en su proyecto. SAS es uno de esos, de los más conocidos. Ese es el código SAS. Si ven, ya no hacen CSS como siempre. Por ejemplo, para decirle que el nav tiene adentro un UL y meterle esos estilos, simplemente hago nav, abro las llaves y dentro de esas llaves meto la siguiente etiqueta que quiero heredar de los estilos, ¿no? Ya no lo saco afuera y le digo nav UL, no. Es nav, los estilos de nav, un enter, indentación, ahora quiero meter estilos a UL, pero que está dentro de esa etiqueta nav, estilos, obviamente abro las llaves y si hay otro ítem o elemento dentro de ese UL, que se llama CLI, pongo dentro de UL los CLI y listo, ahí están los CSS. Eso es como que lo más fácil, como hacer un Hello World, por ejemplo, para SAS. Ya después tenemos funciones de matemáticas, funciones que son los mixins, es la técnica que utilizan mucho y sobre todo que tiene unas herramientas para SAS, para hacer todavía más potente, porque sería muy tedioso estar escribiendo términos, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, Compass, que te ayuda, por ejemplo, para trabajar con SAS. Y en algunos sistemas operativos está disponible Scud, que también te permite compilar para producción, compilar para desarrollo, para test, o incluso eliminar espacios en blanco, comprimir el código CSS y repartirlo en proyectos como hablamos con Hamel. Creo que son de la misma comunidad de Hamel y SAS. Entonces, por ejemplo, si armas tu kit con Hamel y SAS, vas muy de la mano porque la comunidad es la misma, ¿no? Está detrás. Y ese es el código CSS que escupe o que compila, como lo quieran llamar. Ahí está, la diferencia ya la vieron, el otro es más como un árbol de nodos, por así decirlo, que están todos definidos, y aquí es el CSS de siempre. Y si tienen dudas de si es compatible con la versión de CSS 2 o 3, no importa, porque lo que hace es compilar el CSS que ustedes quieran, no importa la versión. Obviamente, pues la última versión es la que sugieren que utilicen, pero no importa la versión, a ellos solamente les importa compilar CSS. Y por último, Stylus es como una alternativa. Estoy poniendo dos de cada una porque por el tiempo, ¿no? Pero hay, como les digo, infinidad de alternativas. Stylus está muy de la mano con Node.js, igual se instala como su manejador de paquetes NPM. Y SAS, perdón, se me olvidó decirles, es muy de Ruby, entonces se instala como una gema. Pero no importa el sistema operativo y no importa si no hacen Ruby, solamente es porque está hecho bajo ese lenguaje. Y es más de JavaScript, ¿no? Node.js. Ese es su sitio web, y hace prácticamente lo mismo, pero de la mano con Node.js. Hacen casi lo mismo. Y las sintaxis son las que varían, ¿no? Pero la idea sigue siendo la misma. Sigues teniendo tu organización, sigues teniendo amplias funciones, más posibilidades de hacerlo más acelerado y limpio. Ese es el código Stylus. Ahí ya también se olvidan, a diferencia de SAS, se olvidan de las llaves, de los puntos y comas, y tienen como unos truquitos por ahí que los que hagan Stylus se van a enterar de que tienen unos truquitos
por ahí para escribir mucho más rápido. El ejemplo que dan mucho para los preprocesadores de CSS es que, por ejemplo, los prefijos propietarios que indican que es una tecnología experimental de CSS, por ejemplo, ms, hacen un mixing que imprima solamente esa parte y como parámetro al mixing le pasan, por ejemplo, yo quiero hacer border radius, pero yo no quiero escribir 3 veces o 5 veces border radius con diferentes prefijos. Ok, hago un mixing, le paso el border radius como string de parámetro y que la función se dedique a completar los prefijos. Ese es como el ejemplo Hello World que les doy. Y eso es lo que imprime después de compilarse. Todo esto obviamente es abajo de la hermosa terminal. Si no manejan terminal, les sugiero que la vayan utilizando, que se enamoren de ella porque va a ser su mejor amiga con todas estas herramientas. Aunque hay software que te ayuda a organizarte y a que lo haga más automático, por ejemplo como Scout, que detecta cuando compilas un cambio y lo imprime, lo mejor es utilizar la terminal, que ahí es solamente cuando resolvemos más rápido los problemas, sobre todo con herramientas como estas, que te ayudan mucho. Y existen muchísimas alternativas, o sea, no solamente son las que yo digo, ni las que vayan a decir los demás o donde escuchen, sino que hay muchísimas alternativas. Quizás hay unas que no conocemos, pero que su repositorio o su comunidad está creciendo y a lo mejor es mucho mejor. Entonces, no se queden mucho con estas. Si quieren, pruébenlas, decidan cuál es la que más les gusta. La mejor va a ser la que ustedes elijan y se adapte a ustedes y que les ayude en su trabajo. No es la que, cuál es la mejor en tu opinión, no, debe ser su opinión propia y testearla. Lo mejor para comprobar si es la mejor es testearla y ver si se acomoda bien a mis necesidades, ¿no? Ventajas, como ya les había dicho, en proyectos muy grandes, utilizar este tipo de procesadores o metalenguajes es muy bueno, sobre todo porque la velocidad de desarrollo de la organización y que te ayuda mucho a trabajar en equipo, ¿no? Un ejemplo ya implementado en práctica, sobre todo en Stylus, es Lungo. Yo estoy empezando con Conga aplicaciones híbridas y Lungo es muy bueno como framework para hacer web apps prototipados, sobre todo. Está hecho en Stylus y este es como que sus carpetas del repositorio sus archivos de GitHub. Si ven lo que les estaba platicando, tiene muchos archivos. Ustedes van a decir, no, pues son demasiados, yo haría todo en un solo CSS, en un solo archivo CSS. La verdad es que no es lo mejor es organizarse. Por ejemplo, hasta arriba tiene como las animaciones, tiene también los layouts, etc. Lo organizan dependiendo lo que vayan necesitando, porque si son muchos, obviamente, ok, tú encárgate de animación, tú encárgate de layouts, tú encárgate de diseñar y implementar y escribir lo que es el template, manejo de templates. Entonces, no vamos a trabajar en un solo archivo, ¿no? Pues sería como que, oye, me planchaste mis cambios cuando hiciste push. Pues nada, autopagas las cocas, ¿no? Eso como que no. Entonces, organicémonos con estas herramientas, dividámonos y todos trabajamos en un mismo proyecto organizadamente con diferentes archivos. Ya después, si quieren unirlo, lo compilan y le dicen, ok, todos estos archivos o todo este directorio compílamelo en un solo archivo CSS, ya sea de desarrollo o producción. Y bueno, lo mejor de todo esto es que son open source, algunos son software libre y no tienen que pagar absolutamente nada y manejan el IDE o editor de texto que ustedes quieran. Eso sí se adapta a lo que ustedes utilicen. No va en función de que se utilice Sublime, Atom, Eclipse, etc. No. Y a veces diseñan unos plugins específicos como para que compilen desde el IDE o editor de texto. Ya eso da mucho de gusto, ¿no? Pero en la terminal todo se maneja, estos se manejan mucho en terminal. Y bueno, eso es todo hasta ahorita. Me encanta, me gusta más la parte de las preguntas porque es que creo que yo son donde salen más dudas, donde se entiende más. Y estos son mis datos de redes sociales por si gustan seguirnos. No sé si tienen preguntas. Perfecto. Voy para allá. Framework para web RTP. Sí. No te escuché. Framework para web RTP. Ahora sí, por favor, repite. Framework para web RTP, por ejemplo, JS5 o algo así, como que puedes interpretar para transmisión de video y audio. ¿Frameworks para eso específicamente? No conozco
así de proyectos muy específicos no conozco. Te podría decir, no sé, frameworks muy generales como Foundation, y hablando de desarrollo frontend y desarrollo de sitios web, el HTML, CSS, que es lo que más me dedico, frameworks como Foundation, Bootstrap, Skeleton, ya, por ejemplo, la diferencia, explicándote estos frameworks, Foundation y Bootstrap son más intrusivos. Intrusivos me refiero a que te dan el estilo, te dan los botones y te dan todos los slides, lightboxes, etc. Y no intrusivos sería Skeleton, que solamente te da el grid y la lógica del grid para responsive design y los Sí, pero eso nada más me da la fachada bonita. Exacto. No me da funcionalidad. Sí, bueno, la charla va más al frontend. No sé si ya quieres funcionalidad. No, yo quiero transmisión. Transmisión, streaming. Sí, o sea, WebMTP lo que hace es que puedes mandar audio y video. Exacto. O sea, que se vea bonito en la página web hoy en día ya no tiene relevancia. Lo que tenemos es operatividad. Framework, mira, está todavía experimentando esa tecnología, no muchos los utilizan. Framework directamente para manejo de eso no conozco. Si Por ejemplo, revisa una cosa que se llama JSC, que es un stack de C implementado en JavaScript que te permite, por ejemplo, hablar con Asterix o hablar inclusive transmitir video, audio y video. Eso es lo que viene. Ajá, sí, exacto. Será bonito en la página ya no relevante. Necesitamos transmisión de información. No conozco un framework que haga eso todavía. Cuando yo lo he intentado probar, solamente lo hago JavaScript puro. O sea, no me pongo a buscar un framework porque no lo he encontrado. Si lo encuentras, lo encontrarías, por ejemplo, en GitHub, que es donde yo encuentro todas las tecnologías experimentales ya implementadas. Te recomiendo que te vayas a GitHub en su buscador de repositorios. Es donde yo me voy cuando no encuentro ni en Stack Overflow ni en ningún foro. GitHub creo que es tu mejor amigo, o algún otro servicio de repositorio. Pero un framework estable para tecnología experimental no. Okay. O WebSockets, hablando de eso, WebSockets, ¿qué es lo mejor? Yo utilizo Socket.io, hay otro que se llama Falle, que Falle va optimizado en lo que es PyLux, que es otro protocolo como alternativa, pero también tiene soporte para WebSockets. Okay. Falle y Socket.io, que son los mejorcitos. Y Falle, la ventaja de Socket.io es más para manejo de mensajes, como notificaciones o como un chat en 5 minutos. Socket.io es más complejo. Y hay otro que se llama, ya con Node.js, por ejemplo, hay un framework muy bueno que une Express.js como framework de Node.js y Socket.io se llama Express.io. Está muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser off topic, no importa. Por ejemplo, Voy. Sí, es cierto. diferencia entre Ruby on Rails y PHP. Diferencia. Bueno, el que te lo va a decir mejor es Rasmus a lo mejor. Pero bueno, en mi opinión, yo soy muy backend y hago PHP, yo me dedico a PHP, estoy metiendo todavía aprendiendo Python y Ruby. Ruby como que no le voy mucho. Pero diferencias a mí, desde mi perspectiva, es que Ruby tiene una comunidad muy buena, al igual que PHP. La otra es que tiene mucho, como te digo, tiene mucho, ¿cómo te digo? Esa como de moda, no quiero manejar la moda porque no es moda, sino que tiene una gran comunidad, tiene proyectos interesantes que llaman la atención de toda la comunidad, por ejemplo, de otros lenguajes como PHP, a migrar. Es lo que he visto, que por ejemplo muchos dejan PHP porque está de moda, porque hay proyectos muy grandes que dicen, es que está hecho en Ruby. Wow, eso está hecho en Ruby. Ok, voy a dejar PHP porque es la moda, ¿no? Y a lo mejor también te puede decir porque el salario, ¿no? Están diciendo que tecnologías experimentales son mejores pagadas. Eso también llama mucho la atención de otros lenguajes, desarrolladores de otros lenguajes que migren a otros lenguajes como Ruby o Python, por ejemplo, que todo el mundo está dejando PHP no lo dejan, pero también quieren experimentar. Y muchos se quedan, muchos se regresan. Pero puedes resolver los mismos problemas sea con PHP, con JavaScript del lado del servidor, con Ruby, con ASP, o sea, el mismo problema lo puedes resolver. Ya depende de tu análisis, tu ingeniería de software, cuál es el que mejor se adapta para resolver ese problema y cuál es el que te genera menos costo porque queda más a la medida, ¿no? Pero el problema al final se puede resolver con cualquier lenguaje. Entonces es más como de comodidad y qué comunidad te convence más. Esa sería mi opinión. ¿Alguna otra pregunta?
Acá ayuda, pues, por favor. Muy buen día a todo el auditorio. Mi pregunta es la siguiente, retomando esto de la práctica. Lo que pasa, la funcionalidad de open source nos da muchas posibilidades de trabajar con lo que queramos, como queramos, y no necesitamos pagar nada. Sin embargo, yo quiero editar una empresa, tengo una hoja, ¿cómo está? Tengo esto, entonces llego y mi solución, ¿sabes qué? Luego en open source, pero no tenemos con qué compilarlo, pues HTML5, fácil. Entonces yo quiero imprimir toda la información en ese formato. ¿Hay alguna herramienta que me ayude a editar lo que es la página, lo que es una tarjeta con ciertos elementos, o a lo mejor estoy apenas metiéndole un poco más a la forma apenas, y estoy conociendo que hay una parte que es el Canvas, el HTML5, todo eso. Entonces, luego a veces con el Canvas y el CSS debe haber un JavaScript que diga page, porque hay una parte que hay muchas funcionalidades con el JavaScript, o sea, es una maravilla. Por eso es un poco, si hay algo por ahí. Si tu intención es dibujar vectores, todo eso del diseño. Así es. Exacto. Canvas es lo mejor, ¿no? También está SVG. Bueno, obviamente, si te vas a hacer SVG puro, te vas a espantar y vas a salir corriendo porque son muchas coordenadas, ¿no? Etc. Entonces, bueno, esa es la típica cara que hace todo el mundo cuando habla Canvas y le muestran. Esto es Canvas. Y yo hice un Spider-Man con todos esos dos códigos y ya, bueno, lo hice puro, soy muy bueno, ¿no? Pero existen frameworks, está Rafael.js que te puede ayudar, está D3.js, creo, aunque lo utilizo más como para gráficas o estadísticas, lo que sea, te da una API muy buena para manejar vectores. Rafael.js, D3.js, está uno que se llama XP, para recordarlos, son muchísimos, de hecho hasta siempre los pongo favoritos cuando me pasa. Physics.js creo que también maneja para física, pero te permite dibujar unas cuantas cositas, ya sería que si quieres hacer un videojuego está muy bueno. Y hay otros ya muy robustos que ya, ahora sí que ya apuntan a videojuegos, pero que tienen a lo mejor de ahí puedes extraer herramientas que se llaman Red.js, creo que sí es Red.js. Y bueno, buscar alternativas ya sería poner en Google Rafael.js Alternatives, ¿no? En inglés también. Y todo lo mejor es que lo vas a encontrar en inglés. Bueno, todo eso está en inglés y en español muy poca comunidad se encuentra, ¿no? Esas serían como que para empezar alternativas para Canvas. Sobre todo porque cuando uno se va adentrando o actualizando, por ejemplo, no es lo mismo de hace 5 años que tú estabas estudiando como tratando de hobby, ¿no? de tener conocimiento, que hasta ahorita hay revoluciones cada día, pues hoy es algo, mañana es otro. Entonces, por eso ese interés que se le pone. Y en backend no se menciona esta parte, pero sí es importante también, o sea, es como UNV, backend y frontend. Sí, cambia en función de, o sea, no, quizás hagas frontend y tu página es estática, pero siempre va a haber algún pedido de backend. Siempre van de la mano. La idea de la charla era recomendar herramientas que vean que el frontend ya creció muchísimo, que se está delegando los trabajos y que uno solo ya no lo puede hacer todo. Está muy difícil de hacer todo. Y bueno, otro comentario sobre eso es que no importa si cuál integres con estas herramientas o con las que utilices, no causa problemas entre ellos. Uno puede utilizar jQuery y Rafael.js y manejar selectores con jQuery y llamar funciones de Rafael.js. Muchísimas gracias. Hasta allá te por favor. Y no sé si me queda tiempo para responder. Sí, gracias. Perfecto. ¿Qué tal? La duda es que si hay algún tipo de herramienta con la que se pueda ocupar para hacer el reconocimiento de voz en la aplicación web. Esa también es una tecnología experimental que todavía está en el HTML5, ya está muy buena. Framework o algo así, una librería, no he encontrado. He encontrado para grabar la voz y encontré un repo muy bueno de reconocimiento, pero no te lo recomiendo porque está experimental, entonces si estás empezando no creo que te vaya a beneficiar. Lo que sí te puedo decir es que lo utilices todavía nativo en HTML5 para que puedas testear los errores, la compatibilidad, etc. Está, por ejemplo, el campo input, que es el que le pones
un prefijo de WebKit y creo que se llama entrada de voz. No recuerdo exactamente el atributo, pero te permite poner un campo de texto, pero también te pone el micrófono y simplemente le tienes que dar clic. Si quisieras algo que conteste como por ejemplo Google Glass, que tiene un comando OK Google, te recomiendo que te vayas entonces a documentaciones de Google y busques más o menos un API. Firefox también tiene una página muy buena de APIs, sobre todo de voz, es dev.mozilla.org, creo. Ahí está toda la documentación de voz. Específicamente búscalo como speech, esa es la API, speech. Entonces te pasa, lo más que puedes hacer es pasar de voz a texto. Pero bueno, ya un ejemplo rápido que te puedo decir es que lo pasas de voz a texto, hagas como ¿cómo se llama? Diccionario de palabras, comandos, y las parses o las filtres, ¿no? Es lo más que puedes hacer en reconocimiento de voz. O buscar ya una API muy open source que te permita conectarte a ella y te haga el trabajo de reconocimiento de voz. Pero sí es un tema muy, muy grande. Yo he estado como con un proyecto a largo plazo y no he avanzado por lo mismo. Google tiene los APIs para reconocimiento de voz y texto speech. Sí, pero de hecho yo los he estado usando, funciona bastante bien. Estoy usando otro proyecto libre que se llama Sphinx, que es un sistema de reconocimiento de voz basado en diccionarios. Es muy complejo, hay muy avanzado en el speech en inglés, donde en español todavía están piedritas. Exacto. Entonces tú tienes que crear diccionarios, busca Sphinx en inglés, es un proyecto open source también, de reconocimiento de patrones de voz. Yo me dedico mucho a telefonía y yo me escucho cosas con el reconocimiento de voz con eso. Y con los API de Google, hay un TTS API y un Speech to Text API, no recuerdo qué, pero funciona bastante bien y los he usado. Búscalos en Google Code. Y bueno, otra pregunta, ¿cómo se puede? Bueno, lo que te quería complementar, que está muy buena la respuesta de él, es que también te fijes en la compatibilidad con otros navegadores, porque las tecnologías experimentales que ha utilizado nuestro compañero, a veces en Mozilla, por ejemplo, de Safari no funcionan porque son propuestas que le dan al consorcio de parte de Google, ¿no? No sé si lo ha probado en otros navegadores. No tiene que ver con el navegador, de hecho son APIs de backend. La API no. Entonces, pasa, tú ya lo presentas como quieras, pero esto funciona en Linux en un API de backend. El API backend. Yo hablo del API frontend. No sé si has probado el API de Google de voz para otros navegadores. No, ahí sí yo no lo he probado con Firefox y con Chrome. ¿Y funciona? No hay problema. Si funciona, perfecto, se puede avanzar. Con Explorer, no. Sí. ¿Qué otra pregunta tienes? Gracias. Respecto a las aplicaciones online, HTML5, no sé qué tan maduro sea, la verdad, todavía no he hecho, no he desarrollado ninguna aplicación online con HTML5, pero quisiera saber alguna recomendación o algo respecto a esas aplicaciones. Sí, si haces offline, tu objetivo casi es local storage, ¿no? Entonces hay una librería que se llama Storage.js que te maneja todo lo que es local storage y creo que te da retrocompatibilidad con algunos trucos muy buenos. Por ejemplo, creo que Internet Explorer tenía algo similar a local storage creo que en la versión 7 y 8, y local storage te hace todo ese trabajo pesado de retrocompatibilidad, ya sea simulando local storage o cookies muy grandes, de tamaño muy grande. Pero bueno, ya no te preocupas por eso, simplemente enfócate en entender el API de Storage.js y listo. Eso es como que lo mejor. ¿Alguna otra? Nada, ya todo claro. Si tienen opinión como el compañero, o sea, que quieran complementar la charla, perfecto. Yo estoy intentando trabajar con la página y interactuar. Bueno, quiero interactuar con Facebook y Twitter. ¿Qué me recomendarías usar? No sé si estás trabajando con qué o cómo va tu proyecto. Sí, puedes subir. Necesito hacer notificaciones en tiempo real. Hace poco a alguien lo recordé, le expliqué que había unas librerías para WebSockets que se llama Socket.io y Paggi. Es WebSockets. Ahora sí que tendrías que apuntar a WebSocket para manejar notificaciones en tiempo real. ¿Por qué?
porque el protocolo de HTTP se queda escuchando todo el tiempo a ver si hay respuesta del servidor, o sea que el servidor hace push. Entonces, por ejemplo, con Socket.io o Paye, tú puedes hacer el backend y el frontend, o el servidor y cliente, y esperar esas notificaciones y presentarlos como tú quieras con JavaScript, obviamente. No sé, ya sea que quieras manejarlo con JSON o con XML, como tú quieras. Y la que facilita más, en comparación a Socket.io Paye es el más, facilita más el manejo de mensajes, porque, bueno, tu objetivo veo que es más mensajes pequeñitos, ¿no? Entonces, Paye, lo instalas, haces unas cuantas líneas de código y puedes probar ya mensajes en WebSockets o Gallos, como quieras buscarlo. Y en Node.js tienen mucho soporte esas dos. Es más sencillo. De hecho, el Twitter está discutiendo los datos de conexión directa para mensajería. Es trivial y sin notar. ¿Alguna otra? Por acá hay otra. Busca developer, después bien los datos y las llaves de activación. Bueno, ¿existe algún framework de JavaScript que te ayude a evitar lo que es el HTML injection? No conozco mucho de inyección de HTML. Y bueno, creo que lo que más peligra es más bien en el backend, porque si estás llamando contenido de base de datos, ahí es donde más bien inyectan todo el código de JavaScript. Así como recomendación, ya fuera del frontend, sería que en el backend tuvieras algún framework o plugin de algún framework que maneje ese tipo de inyecciones, ¿no? Que ya casi todos los frameworks como Django, como Ruby on Rails y PHP, Symfony, etcétera, ya tienen como que contemplado eso y simplemente van configurando en su config, descomentando o simplemente pasando parámetros. Ya casi todos tienen filtro de XSS o de SQL injection. Ya casi nadie se preocupa mucho de eso. Se preocupa más con cosas que tienen el servidor como alto tráfico o optimización de base de datos, etc. ¿Alguna otra? Bueno, muchas gracias a Luis Antonio. Un aplauso, por favor.